Hola, buenas a todos, espero que sigan muy bien. Déjenme seguir elaborando sobre lo que habíamos construido la vez pasada de la posibilidad de que el espacio de Ketz tuviera una base discreta. Eso que es lo que nos va a permitir que podamos entender el espacio de Ketz ahora como un espacio medianamente menos abstracto, donde podemos aplicar y hacer todas las evaluaciones que hacíamos en el espacio de Ketz, ahora en un espacio otra vez, un poco más práctico para nosotros. Ese es un espacio de vectores. Lo que voy a hacer es encontrar un espacio de vectores, un espacio vectorial, donde yo pueda hacer todo lo que hacía acá. No son lo mismo, tengo que estresar eso, pero yo voy a poder hacer todo acá. ¿Qué es lo que Lo primero que quiero saber es cómo yo voy a escribir esos vectores que van a representar a los Ketz. Lo que tenemos que darnos cuenta es que dada una base, las proyecciones en la base definen completamente el Ket. ¿Sí? Como cualquier vector, dada una base IJK, yo ya sé cuál es el vector si sé las proyecciones IJK. Pero cuando yo cambio la base, la proyección va a cambiar, el vector no. ¿Listo? Pero dadas esas proyecciones, yo ya definí completamente el Ket si yo conozco la base. O sea que esto en números, está n números, si tengo la base es de n componentes, n elementos, estos n números ya definen el vector, el Ket, y yo puedo arreglarlos en forma vectorial, ¿cierto? Los voy a escoger como un vector columna. Tengo que estresar que esta representación del Ket no es el mismo, no es el Ket, ¿ok? Pero es una representación de este señor. Y este a su vez me va a representar estados. ¿Bien? Entonces, tengo un señor que vive en el espacio vectorial V que me permitirá utilizar todo lo que hemos desarrollado, pero ahora en un espacio de vectores. Lo mismo quisiéramos hacer con los Bras, porque son los otros señores con los que hemos estado jugando. Y esos, pues, de la misma manera, yo tengo una proyección, pero ahora en la base dual. Y este señor es el complejo conjugado de la proyección análoga a esta. Ahora, algo que quiero volver a estresar es que no son lo mismo, ¿cierto? Estos dos señores, pero todo lo que yo haga aquí lo puedo hacer acá. En particular, por ejemplo, el producto interior. Yo sé en Ketz, esto lo desarrollamos. Yo quiero que la representación vectorial me permita hacer esto. Si yo quiero obtener esto, el vector que le corresponde al Bra no puede ser un vector columna. Tiene que ser un vector fila para que yo pueda hacer el producto interior, ¿cierto? Que es lo usual que uno hace. Entonces voy a tener un vector fila con los coeficientes, no las proyecciones, sino las proyecciones complejo conjugada. O sea que esto no es nada más ni nada menos, sino un vector adjunto. ¿Perfecto? Entonces tengo los Bras, tengo los Ketz, y algo que habíamos hablado con el espacio de Ketz es, pues, tenemos una base, que veíamos que la podemos construir a partir de los autovectores de un operador hermítico. Entonces, aquí quisiéramos hacer algo igual para poder expresar cualquier vector en términos de la base y en vez de estar pensando en vectores individuales, solamente pensar en su combinación lineal en la base. En principio, como es un espacio vectorial, pues yo puedo definir la base que yo quiera. Pero entonces no nos vamos a complicar. Supongamos que ya conozco la base en el espacio de Ketz. Si conozco la base en el espacio de Ketz, pues me basta con encontrar la representación de la base en el espacio vectorial V, y eso es lo que llamamos la base inducida. ¿Cómo se hace? Pues análogo, la base es un Ket más, sino que aquí sucede que estoy cogiendo una base ortonormal, entonces estos coeficientes resulta que son todos 0, menos cuando el que está acá coincide con el que está acá. O sea que tenemos que para la base, el vector representación va a ser un vector con 0, 0, 0, menos una componente que es la componente que corresponde al vector, al Ket que yo estoy representando. Fíjense que la situación es igualita a lo que uno construye con espacios vectoriales normales. ¿Qué pasa aquí? Que entonces tengo un vector que lo voy a poder expresar en términos de la base y los coeficientes que entran en esa combinación lineal son precisamente las proyecciones, estas mismas. ¿Sí? No tengo que hacer memoria de nada porque donde aparecía un Ket aquí, aparece un Ket acá. Donde aparecía aquí coeficiente, aparecen exactamente los mismos coeficientes, la base aquí, la representación de la base y el Ket que yo quiera representar allá.
¿Ok? Ahora, no solamente con kets nosotros estamos, y bras, estamos construyendo la mecánica cuántica. Los observables habíamos dicho que están representados por operadores en el espacio de kets, y esos operadores son operadores lineales. O sea, necesito algo que actúe sobre los vectores, que haga lo mismo que hacen los operadores lineales. ¿Qué hacían los operadores lineales? Cogen un ket y me entregan otro ket. ¿Perfecto? Pero además son lineales, o sea, el ket nulo, cuando yo lo actúe sobre un operador, me dé también el ket nulo. En este caso yo quiero algo que coja un vector y me entregue otro vector, y coja el ket 0 y me entregue el ket 0. ¿Sí? En particular, tal vez no lo mencioné, pero la representación del ket nulo es simplemente el vector 0. ¿Quiénes son esos señores en un espacio de vectores? Las matrices. Entonces, yo espero que los operadores queden representados por matrices, y eso es lo que voy a demostrar ahora. Queremos un conjunto de números que definan completamente el operador, así como teníamos un conjunto de números que definan completamente el ket. Aquí lo que voy a hacer es simplemente multiplicar el operador por unos, no pasa nada, ¿cierto? Y utilizo la relación de completez que construíamos la vez pasada. Aquí simplemente la estoy escribiendo. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es aprovechar que este señor no depende de i, estos señores no dependen de i, entonces esta sumatoria la puedo pasar para acá y utilizo el axioma de asociatividad para poder escribir esto de la siguiente manera. Si se dan cuenta, lo que estoy encontrando es un número complejo acá, porque esto ya no tiene ni propiedades de ket ni de bra, ¿cierto? Y aquí el producto exterior entre este ket y este bra. O sea que esto lo puedo escribir de esta manera, ¿ok? Donde entonces observamos dos cosas. La primera, cualquier operador en el espacio de kets lo puedo escribir como una combinación lineal de estos operadores, de estos productos exteriores. Y eso lo advertí la vez pasada, y era que estos señores nos van a servir como una base de operadores. Cualquier operador lo puedo escribir como una combinación lineal de estos señores. Lo segundo que vemos es que, dada una base, igual que con los kets, este conjunto de números definen completamente el operador. Y si se dan cuenta, tiene dos índices, que eso es precisamente lo que conocemos como una matriz. Entonces tenemos un conjunto de números dados por estos sándwiches que los podemos arreglar en una matriz. ¿Sí? Y que van a actuar sobre las representaciones de los kets, cómo actúan los operadores sobre los kets. Ahorita vemos en unos ejemplos. Entonces ya tenemos la representación de los kets y tenemos la representación de los operadores. Un caso particular que permite ver que la situación es consistente es, por ejemplo, calcular la representación de este operador. Este operador es un bra y un ket. Yo sé cuál es la representación del ket y sé cuál es la representación del bra. Entonces, en principio, debería ser simplemente este producto. Es un producto exterior que ustedes pueden trabajar con las reglas usuales matriciales y pueden obtener esta representación de acá. Ahora, esto tendría que coincidir con esta representación que ustedes calculan explícitamente, ¿sí? Con la definición. Y pueden darse cuenta que efectivamente coinciden, o sea, la situación es autoconsistente. Bien, entonces, aunque este espacio no es idéntico a este me sirve como parque de juegos donde yo voy a hacer todo lo que podía hacer acá. En particular, por ejemplo, si me preguntan propiedades de algo, yo puedo responderlas aquí. Si me preguntan,
el operador con el que está trabajando es simétrico, entonces lo que yo tengo que ir y ver es si la representación matricial del operador es simétrico, que eso lo sabemos hacer. Me preguntan, ¿el operador con el que está trabajando es real? Voy y veo si su representación matricial es real o no, si sus componentes son reales. El operador con el que está trabajando en la base, porque esta pregunta ya depende de la base, es diagonal. Entonces voy y veo si su representación en esa base es diagonal o no. Y entonces digo, sí, el operador es diagonal. ¿El operador es hermítico? Esa pregunta es muy importante para nosotros, porque recordemos que los observables tienen que ser hermíticos. ¿Qué tengo que ir a ver? Ver si la representación matricial es igual a su adjunta. Y entonces en ese caso decimos que el operador es hermítico. Entonces ahora lo que quiero hacer es un par de ejemplos donde vemos aplicadas algunas de estas cosas. Entonces sigamos construyendo alrededor de la representación matricial, viendo que las cosas terminan siendo autoconsistentes. Por ejemplo, cojamos un operador que es el resultado de la multiplicación de dos operadores y veamos que las componentes que resultan se pueden también trabajar desde el espacio de matricial. Entonces, sabemos que la representación matricial de este operador simplemente es el sándwich sobre la base. Pero este señor es la multiplicación de los que escribí arriba. Y voy a introducir aquí un operador 1 que no cambia para nada la situación. ¿Cierto? Y este señor, como acabamos de hacer en un caso anterior, puedo escribirlo como la relación de completez. Entonces me queda como... Y este señor no depende de K, entonces puedo sacarlo. Y tengo Y, X, acá, axioma de asociatividad, acá, Y, a J. ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta, si meto a este señor aquí, tengo la relación de completez sobre estos acá. ¿Qué sucede ahora? Que lo que tengo aquí es simplemente la representación, las componentes de la representación matricial del operador X. ¿Cierto? Y lo que tengo aquí son la representación matricial del operador Y. O sea que esto lo que tengo aquí es IK y YKJ. Ahora, aquí ustedes deben estar reconociendo que lo que estoy encontrando es precisamente el producto matricial entre esta matriz y esta ordenadamente. O sea, estoy encontrando que las componentes de Z, las componentes IJ de Z, son efectivamente las componentes del producto de las representaciones X y Y. Viendo que efectivamente es una situación consistente. ¿Sí? Entonces aquí lo que quiero darles a entender es que para encontrar la representación de Z, que es el producto de 2, no tengo que hacer todo esto. Me basta con, si conozco las representaciones de estos dos señores, la representación de su producto es simplemente el producto de las representaciones. ¿Listo? Bien, déjenme ahora ir a través con este ejemplo de acá. Entonces es un ket que es resultado de la acción de un operador sobre otro ket veces un número complejo. ¿Cómo hacemos para saber cuál es su representación? Simplemente proyectamos en la base, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo acá? Como esto es un número, el bra puede saltar. Ahora, lo que voy a hacer, un poco pedante, es meter identidades aquí y acá. Y ahí, análogo a lo que estaba haciendo, hice acá, voy a reemplazar esas identidades por relaciones de completez. Entonces aquí voy a meter una relación de completez sobre K. Y aquí voy a meter una relación de completez sobre L. Entonces tengo
a I, X, a L, algo así, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, concentrémonos en este lado. Aquí lo que estoy viendo es simplemente las componentes del vector fila que representan a beta, como acabamos de ver. Entonces, esto es K. Y estas son las componentes del vector columna que representan a gamma. ¿Cierto? Veamos ahora por este lado. Estas son las componentes de la matriz que representa X, las componentes Y, L. Y el que está más allá son las componentes del vector que representa a alfa. Simplemente estoy reemplazando a la luz de lo que acabamos de definir. Esto que está aquí es simplemente el producto interior entre dos vectores. ¿Cierto? Si quieren le pongo esto, aunque sobra porque simplemente es lo único que puedo hacer con un vector adjunto y un vector normal a la derecha. Y aquí lo que estoy viendo es que esta es la componente diésima de la acción de esta matriz sobre este vector. Entonces, estamos viendo que la componente, porque este señor que es la componente diésima del vector representación de V, del ket V. Entonces, estamos viendo que la componente diésima del vector V está dado por esto. Pero esto que está aquí, entonces, se puede ver entonces como que el vector representación es simplemente este número veces esta acción. ¿Sí? Entonces aquí lo estoy haciendo paso a paso. Si ya simplemente compro lo que me habían dicho de la representación matricial y les pregunto cuál es la representación matricial de este, no tengo que hacer todo esto, simplemente digo, bueno, entonces este lo reemplazo por un vector, este lo reemplazo por un vector daga, este lo reemplazo por un vector, este lo reemplazo por una matriz y este lo reemplazo por un vector, que es lo que estoy obteniendo acá. ¿Sí? Entonces lo que estoy tratando de mostrar con estos dos ejemplos es que prácticamente ya nos podemos ir directamente y meternos de lleno al espacio vectorial. Obviamente ustedes van a hacer algunos ejercicios que les van a permitir tener confianza en lo que están haciendo en el espacio de vectores. Entonces déjenme atacar ahora qué es lo que pasa con el problema de valores propios, qué es lo que queremos solucionar. Bien, tal vez todavía no quede muy claro, pero uno de los principales objetivos de la mecánica cuántica prácticamente es resolver un problema de valores propios. Iniciamos planteando el problema de valores propios en el espacio de Ketz, pero ahora que tenemos una representación matricial, pues entonces podemos irnos allá. Entonces decimos que el problema de valores propios, que es esta es la definición, ahora comprando todo lo que hemos construido para la representación matricial, pues va a quedar de esta manera, que es una matriz actuando sobre unos vectores propios, va a dar los mismos vectores propios veces un valor propio. O sea, es una matriz que no le cambia la dirección a los vectores propios. ¿Listo? Entonces sabemos que solucionar ese problema de valores propios es simplemente encontrar estos valores propios, que lo llamamos el espectro, y los vectores propios. ¿Listo? Ahora, otra forma de decir esto es encontrar una base que diagonalice la matriz A. ¿Listo? La representación. Esto debe ser un problema, es un problema típico de álgebra lineal. Aquí simplemente voy a mostrar, aquí estoy mostrando que efectivamente si yo represento al operador en la base de Ketz propios, la representación resulta diagonal. Entonces, aquí estoy simplemente tomando la definición estándar que tenemos para la representación de la matriz. Y de aquí a acá utilizo el axioma de asociatividad. Ahora, voy a suponer que efectivamente estos señores son los Ketz propios del operador, de tal manera que cuando actúe sobre me va a entregar el valor propio correspondiente veces el Ket.
que es lo que tengo aquí, y estos supongo que es una base ortogonal, o sea, tengo que efectivamente esto se reduce a esto. De lo que acabé de decir, entonces estoy encontrando que efectivamente si yo cojo un operador y lo represento en la base de kets propios correspondientes a él, entonces la matriz resulta ser diagonal. ¿Y quiénes están en la diagonal? Sus valores propios. ¿Ok? Entonces si yo logro diagonalizar, leo directamente de las componentes, de los valores que están en la diagonal, los valores propios. ¿Listo? ¿Y quiénes van a ser la base en ese caso? Pues van a ser los vectores 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y así sucesivamente. Si tengo esa base que me diagonaliza la representación. Entonces, podemos decir que si el operador quedó representado por una matriz diagonal, entonces la base con la que estoy representando ya son los kets propios, no tengo que hacer nada. ¿Listo? Y si queda diagonal, los valores propios ya los leo directamente de los que aparecen en la diagonal. ¿Perfecto? Ahora tenemos que hacer una pequeña aclaración. Entonces, he venido insistiendo que las representaciones son una cosa y otra cosa son el operador y el ket. ¿Sí? De hecho, dependiendo de la base que yo esté escogiendo, la representación va a ser una u otra. ¿Sí? Entonces las representaciones pueden variar dependiendo de la base. Sin embargo, y esto es importante, sin embargo el espectro no depende de la base que yo esté escogiendo. ¿Listo? Los valores propios, fíjense, los valores propios son iguales tanto en el espacio de kets, que no tienen ni idea de cuáles de bases ni nada, como en la representación, que sí ya depende de la base. ¿Listo? Entonces, la representación depende de la base, pero los valores propios no. ¿Listo? Entonces ustedes pueden escoger cualquier base y utilizar la técnica que deseen para encontrar el espectro y esos valores van a ser los mismos. ¿Listo? Hay otros invariantes, no son los únicos invariantes. De hecho, las trazas, por ejemplo, es simplemente la suma en la diagonal y las trazas son invariantes bajo cambios de base. Entonces estas también son invariantes, los determinantes también. Pero, por ejemplo, nos interesan las trazas porque como son invariantes, son independientes de la base, me permiten definir la traza para el operador. ¿Cierto? Acuérdense, en el espacio de kets eso no, en ningún momento tengo que pensar en una base, es simplemente un estado. El estado físico no depende de cuál base yo esté utilizando. Entonces, si yo quiero definir la traza de este señor, pues tiene que ser independiente de la base. Y como acabamos de decir, este señor de este lado es independiente de la base, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren encontrar la traza de un operador, pues simplemente le sacan la traza a su representación y están obteniendo lo que llamamos la traza del operador. Fíjense que he utilizado dos notaciones distintas para la traza. Esta traza es simplemente la traza usual de una matriz y esta traza es una traza en el espacio de operadores abstracto que hemos definido por allá. Entonces, nuestra misión ahora va a ser tratar de entender todo esto que hemos construido en la representación matricial, para qué nos sirve, dónde lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a aplicar. Todavía no vamos a ir a solucionar sistemas cuánticos como tal, pero sí vamos a establecer bajo cuáles son los criterios que nos van a permitir solucionar esos sistemas. Y eso vamos a continuar en la próxima sesión.